Vale, ya estamos grabando. Bueno, pues Antonio, cuéntanos cómo es ese momento en el que tú, siendo un jovenzuelo de 17 años y con Fernando Evangelio siendo un niño de, de 9 años Los 9, sí. que vive al lado tuya, aparece toda la trupe del Museo de Grabados, Sobel y todo lo que fue el grupo de artistas que aparecieron en Cuenca. Bueno, yo recuerdo, era un joven muy inquieto, con muchas ganas de ver y de hacer cosas, pero Cuenca en aquella época era, aunque estábamos entre Madrid y Valencia, pues estábamos aislados por completo. Teníamos muy cerca las dos ciudades, pero era un pueblo. Yo recuerdo que la Casa de Cultura de Cuenca se inaugura en 1965. Hasta ese momento, en Cuenca solo había las actividades que organizaba la OGE, que eran muy pocas, y que organizaba la Cruzada Eucarística, que también eran muy pocas, y Acción Católica. Entonces, la gente joven pues teníamos pocas posibilidades de manifestarnos. La Casa de Cultura pues abrió, aparte de la biblioteca, que recuerdo que era muy frecuentada, porque entre otras cosas, pues tampoco había las librerías que había en Cuenca, tampoco había muchas posibilidades ni para comprar libros, porque la economía, yo en mi casa es una familia numerosa de 8 hermanos. Mi padre era cartero urbano y la verdad es que todos heredábamos la ropa, los libros de los mayores, iban pasando a todos los demás. Para mí esa casa de cultura fue un poco también mi casa, pero era una casa de cultura muy pobre en condiciones y en actividades. Poco a poco las actividades fueron creciendo, alguna obra de teatro, a raíz de esas obras surgieron grupos de teatro, algún concierto, y en el año 67, 1967, es cuando, bueno, quizá antes, en el 66, empieza a haber, a través por medio de Fernando Zobel, que es cuando se instala en Cuenca para empezar a montar el Museo de Arte Abstracto, él atrae a muchos compañeros, a muchos amigos del grupo El Paso. En aquella época, pues la casa, sobre todo por la parte antigua, los vecinos de la parte antigua les querían salir de esa zona y bajarse a la ciudad nueva, y había muchas casas en la parte antigua. Toda esta gente empezó a montar sus estudios allí, y aunque muchos vivían en Madrid o vivían en Valencia, pasaban temporadas muy largas en Cuenca. Allí tenía estudio Gerardo Rueda, tenía estudio Saura, tenía estudio Torner, que es de Cuenca, Sempere. Y bueno, pues hay una generación que es la mía. Fernando es mucho más joven y ya lo vería de otra manera, y ya lo viviría de otra manera. Pero nosotros, la gente que teníamos pues 17, 18, 19 años, pues vimos lo que ellos atraían, empezamos a movernos por la parte antigua, por la Plaza Mayor, y veíamos las necesidades, bueno, lo que generaban ellos. Yo recuerdo que la primera negra que vi en mi vida fue del brazo de Antonio Saura. Para mí aquello, ver una negra en Cuenca, pues fue todo un espectáculo. De buenas a primeras, en mi generación,
pues prácticamente decidimos meternos a artistas todos. Y bueno, todos sin ninguna base. Allí no, yo en aquella época estaba estudiando maestría industrial y bueno, en mis estudios, pues la verdad es que al meterme a artista dejé de estudiar. Yo ni siquiera llegué a terminar el bachillerato elemental, que para mí luego pues ha sido un problema el poder sobrevivir sin ningún tipo de formación, nada más que el ser autodidacta y ser muy inquieto y tener mucho interés por las cosas. El caso es que a raíz de esta gente que llega a Cuenca, atraídos por Fernando Zobel y por la creación del museo, se crea un germen eh, más que creativo, porque tampoco creábamos, no sabíamos, no teníamos conocimientos. Es un germen inquieto y necesitábamos, pues, más que nada información y ayuda. Fernando Zobel, tuvimos, muchos de la gente de mi edad, tuvimos acceso a él, y una vez ya inaugurado en el 67 el museo, él la verdad es que facilitó las instalaciones, facilitó, yo recuerdo de ir todos los fines de semana al museo y a la biblioteca y a ver qué revistas, porque el museo estaba suscrito a publicaciones de arte prácticamente de todo el mundo. Allí llegaba revistas artísticas y aún sin saber el idioma, yo no domino ningún idioma y en aquella época mucho menos, pues yo me entretenía simplemente pasando las hojas y viendo las imágenes de las publicaciones que llegaban allí al museo. A raíz de eso, pues el grupo más cercano de compañeros, algunos conseguimos, con los pocos ingresos que conseguíamos de la manera más insospechada, pues algunos alquilábamos pequeños estudios, pequeñas guardillas que compartíamos en la parte alta, y el grupo, que en un principio fuimos muchos los que decidimos el lanzarnos a crear, pues se fue reduciendo y bueno, al final esta generación, digamos, que llegamos al arte de esa manera, pues algunos han conseguido tirar un poco para adelante, y luego pues ha habido otra serie de compañeros pues que se han quedado en el camino. Ha sido una generación un poco perdida porque ha habido suicidios, ha habido mucha gente alcoholizada, y bueno, yo creo que sería un poco digno de seguimiento, digno de estudio de por qué ocurrió eso en aquel momento, en los años finales de los 60 en Cuenca. Yo he seguido manteniendo contacto porque salí de Cuenca en el 74, pero mi familia, mis padres siguieron viviendo allí, y mientras ellos vivieron, pues yo iba a Cuenca con frecuencia. Yo iba a Cuenca 2 o 3 veces al año. Y cada vez pues he ido perdiendo contacto con los creadores, con la gente que yo conocía, con la gente de mi edad que empezamos. Y bueno, en aquella época todavía no estaba la Facultad de Bellas Artes, no había absolutamente nada. Y los creadores de compañeros de aquella época, pues todos llegaron como yo, de una manera autodidacta, sin conocimientos ninguno, y experimentando y aprendiendo sobre los errores que íbamos cometiendo para no cometerlos más. Yo me estoy enrollando y no sé muy bien No, no, casi. Antonio, lo estás haciendo perfecto. Si tú Sí, es que
tiene ese don. No, Sí. no, Bueno, porque ha yo hecho no una... sé, Fernando podía opinar que es bastante más joven que yo y seguro que él lo vivió de otra manera. Él se lo encontró más hecho, más... Sí, más tarde, sí, bueno, es curioso lo que comentaba Antonio de cómo era la ciudad de Cuenca. Yo me acuerdo, yo estaba todavía en la escuela, porque el instituto se empezaba a los 10 años, yo tenía 9, y, y me acuerdo que cuando se inauguró el museo, al curso siguiente, pronto después, poco tiempo después de inaugurarse el museo, ya el maestro nos habló que habían montado, se había inaugurado un museo que era de lo más importante, así muy grandilocuente, como era en la época de España, de toda Europa, de tal. Y el maestro, nosotros no sabíamos nada de arte abstracto, el maestro tampoco. Quiero decir que el maestro mostraba una admiración un poco propagandística, un poco porque le habían dicho que aquello pues era muy importante. Y esa fue nuestra primera noticia, hasta que pudimos hacer la primera excursión al museo. Digo excursión porque tanto Antonio como yo vivíamos en la parte contraria de Cuenca. En las 200 es un barrio pues, en el otro lado, en la otra punta. Y para mí entonces la vida era el barrio aquel, el parque que teníamos al lado, el río que tenía detrás, la escuela. Y ir a la parte antigua era una excursión. Quiero decir que lo de las casas colgadas decían, son un edificio muy famoso, pero yo no lo habría visto 2 veces en mi vida antes, porque no hacíamos esa excursión tan lejana para ir hasta allá arriba. Y claro, cuando iba, pues ahí te explicaban y empezabas a ver. Quizás nosotros los niños empezamos a verlo más porque como no teníamos una idea preconcebida anterior al arte, para los mayores les costaba. Quiero decir que en Cuenca había también mucha broma con aquellos pintores que no sabían lo que pintaban, o sea, que pintaban y no representaban nada. Hasta que poco a poco Zobel hizo un gran trabajo, no solo con su pintura y con su colección que llevó allí, sino de integración en la ciudad. Zobel consiguió que una sociedad, una ciudad que vivía de espaldas a todo, a la cultura y bueno, al arte abstracto, ni lo conocían. Pues pasados unos años, en muchas casas de Cuenca había serigrafías del Museo de Arte Abstracto. Empezaron con una labor de edición de obra gráfica y de actividades de cara a la gente. Zobel empezó, pues, como se instaló en el barrio antiguo, al lado de la Plaza Mayor, pues allí se integró, incluso pues para los niños pagaba equipamientos de fútbol para que jugasen. O sea, Zobel se convirtió en una figura en Cuenca muy importante, aparte de todo, porque allí tuvieron casa Saura, Sempere, Torner, como ha dicho, Torner es de Cuenca, muchos artistas. Y eso dio allí un ambiente, pues claro, a la gente pues, de la edad de Antonio les influyó mucho directamente en el sentido de que muchos quisieron emular y ser artistas, pero a otros, pues que eran más mayores, lo que les resultó una cosa extraña, pero que poco a poco se fue implicando en la ciudad y fue una institución muy querida. Y de repente, pues la gente que nunca había oído hablar de arte abstracto, pues tenía un Zobel o un Feito, una serigrafía, claro, en su casa. O sea que sí que se extendió y se metió en la sociedad de Cuenca poco a poco. Y hicieron una gran labor. A ver, dos preguntas que quería hacer. Una a Fernando y otra para los dos. Jordi, tú cuando quieras también pregunta. Vosotros vivisteis lo que después se ha visto como el arte, la práctica artística puede transformar una sociedad. Eso en Cuenca realmente, yo creo que ideológicamente en su momento la transforma, pero en cierta forma económicamente ahora vive mucho de ese momento, ¿no? De Cuenca, arte contemporáneo, museo, instituciones. Ahora hay, ¿cuántos museos hay en la parte antigua de Cuenca? Está el Museo Antonio Pérez, ¿no? El Museo de Azar Trasto, el de Cruz Novillo, hay 4 o 5 cosas, ¿no? El museo el de Cuenca, el museo. Es también, no, sigue Fernando.
No, que allí juntitos está el museo que siempre era el Museo de Cuenca, el museo Sí, el Museo Provincial. el arqueológico, que tiene arqueología, pero que también tiene pintura y escultura. Luego, enfrente también el Museo de la Catedral, el diocesano, que no tiene nada que ver, pero que también está allí. Quiero decir y más arriba, pues sí, la Fundación Antonio Pérez, sí, hay mucho allí alrededor, sí. Se ha conseguido el turismo en Cuenca apenas es un poco reciente, y el turismo cultural, a raíz de la creación de estos museos, la gente antes iba a Cuenca y no pernoctaba, era un turismo que era de paso. Entonces, este número tan grande, porque hay muchos, y bueno, las salas de arte menos van saliendo y se van cerrando, aunque hubo una sala también en la época de finales de los 60, los 70, la Sala Onda, que creó afición y creó un comienzo de coleccionistas que luego no se ha mantenido. Yo recuerdo que compré un grabado de Pedro de Lorenzo por 1000 pesetas y me facilitó comprarlo a plazos. El galerista que en aquel momento llevaba era un compañero, luego amigo, Luis Martínez Muro, que era el que controlaba las galerías, y que, pues eso, pues en aquel momento, pues él consiguió llevar allí al equipo Crónica, expuso Torner, expuso hasta el mismo Zobel en esa sala, y atraía un turismo, ya digo, de paso. Iban, veían el museo y se marchaban a casa. Ahora mismo eso ha cambiado por completo. El turismo va allí, el turismo cultural, de hecho lo está fomentando cada vez más la Diputación y el Ayuntamiento, y la gente pernocta y ve los museos. Es un turismo interesante. Y vuelvo un poco a Zobel, la labor que hizo Zobel de ayuda. Yo recuerdo que Zobel a mí me compró un dibujo por 400 pesetas simplemente para ayudarme, para facilitarme la compra de material. Pero no a mí solo, el grupito de compañeros que estábamos moviéndonos en aquella época, pues yo recuerdo de ir a su estudio y él pasarme papel y él pasarme material para digamos, que continuáramos, le caíamos un poquito en gracia, pues imaginaos unos jovenzuelos de menos de 18 años y con ganas de ser artistas. Fue muy importante la labor de Zobel en todos los aspectos, sobre todo no ya en la ciudad, en la parte alta. En la parte alta ayudaba a todas las actividades que surgían y ayudas de todo tipo. Sobre todo. Yo creo, Sí. perdona que te interrumpa, pero creo que es muy importante todo esto que estás contando hoy, porque yo siempre he visto tu trabajo casi desde el otro lado, como cuando ya eras más famoso, más conocido, y eras tú el que organizabas comunidad a tu alrededor, a través de las redes de MailArt, o a través de encuentros, o a través de convocatorias y tal, ¿no? Pero ahora veo que en tu emergencia misma está también esa noción de generar una comunidad de artistas, pero también una comunidad de gente más joven que se acerca y donde hay todo tipo de simbiosis. Tú compras a plazos, el otro te compra a ti, y eso es un intercambio de confianzas, un intercambio de tal que estabiliza y que genera un tejido rico, ¿no? Entonces me parece genial lo que estás contando hoy, porque a mí al menos me completa mucho la imagen que tenía de tu trabajo y de las dimensiones en las que se da. Y eso me parece brillante. Bueno, eso es consecuencia y es la suerte de haber nacido en Cuenca. Si yo hubiera nacido en otra ciudad o en otro pueblo, pues seguro que no estaría aquí. No estaría aquí. Fueron esas circunstancias primero. Bueno, y pero luego, podrías haber pues... nacido en Cuenca y que en Cuenca lo que se hubiera dado hubiera sido una especie de carrera de egos, cada Sí. cual persiguiendo su propia historia, y que no hubiera una inteligencia de la comunidad, que no hubiera
esta especie de comprensión de que hacía falta generar, allí donde no la había al menos demasiado tramada, una comunidad que partiera de una base tan simple como dices tú, de una casa de cultura, que es lo que había, y como eso va tramándose, va haciéndose más complejo, y podía haber sido de otra manera, pero fue de esta. Y yo creo que tu participación, tanto en esta como en las otras, pues es instrumental, o sea, es muy importante, o así lo veo, vamos. Yo Bueno, creo, también, Antonio, yo creo que como a Jordi le gustan los títulos graciosos, este vídeo le vamos a llamar El arte y un señor de Cuenca. no, uno no, Fernando es de Cuenca también. Fernando es de Cuenca. Es vecino. Una pregunta que os quería hacer a todos. Es respecto a una cuestión que estoy siguiendo por curiosidad, y es lo que ahora llaman la mirada distraída, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo conocí Cuenca hace 3 veranos, ¿eh? O sea, yo antes siempre había querido ir y nunca había ido a Cuenca. Hace 3 veranos fui y fui a ver a Segundo Santo, y es lo típico, ¿no? Que tú dices, porque soy tan tonto de no haber ido nunca. Entonces me di cuenta de que yo estaba viendo el museo y lo estaba viendo explicado por Segundo Santos, y veía a la demás gente que veía el museo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que había poca gente que realmente estaba viendo la obra, y había una mayoría de gente que se ponía delante de la obra y se hacía un selfie. Iba a otra obra y se hacía un selfie. Entonces, eso es lo que llaman una mirada distraída, ¿no? Que no es ir a contemplar el arte, sino ir a hacerte fotos con el arte, ¿no? Yo me imagino que las reacciones ante la obra que estaban exponiendo allí tenían que hacer de 2 tipos: o totalmente volcada y entregada a ese tipo de obra, o unas reacciones de rechazo, ¿no? De decir, ¿esto qué es? Esto lo hace mi hijo, esto es una tontería, pero que nos han traído aquí, malditos comunistas. Para mí era, bueno, al principio una sorpresa, no entendía, no sabía nada, y me llamaban más la atención los creadores que la obra. Digamos, el conocer a Fernando Zobel, el conocer a Torner y el conocerle y verles cercano, eso me hizo volver a contemplar. Yo fui al museo, iba casi todos los fines de semana. Después de conocerles a ellos, empecé a descubrir la obra, y bueno, y como eran todos accesibles, no solo Fernando, eran todos accesibles, pues no les importaba para nada si tú preguntabas muchas cosas inocentes que no tenían tus dudas, vamos. A mí personalmente, a mí me correspondieron y me ayudaron. Esa cercanía con ellos, pues me ayudó muchísimo en aquel momento. Fernando, espérate, te voy a poner. ¿Cómo veía un niño? Ya, tú me lo has contado alguna vez, pero cuéntalo aquí. ¿Cómo veía un niño 8 años menor y que era amigo de su hermano pequeño a una figura como Antonio, ¿no? Alguien que es del pueblo, pero que de repente se mete en ese embolado, y tendría que aparecer también como un personaje casi más extraño que los propios que venían de fuera, ¿no? Porque a los de fuera tú no los conocías de antes. Pero alguien que ves que se transforma y se va convirtiendo en un artista contemporáneo, desde el ojo de un niño, ¿cómo era la percepción? Pues es que te digo que estábamos muy desconectados de la parte antigua. Quiero decir, yo Antonio, ya cuando lo vi, pero lo conocía por salir y entrar. Yo era amigo de su hermano, no sé cuál, porque como son muchos, no sé cuántos había por el medio. Y sí me acuerdo pues que era alto y delgado, y que tenía, bueno, pues unas costumbres diferentes, porque se iba por... Pero tampoco nos prestaba mucha atención. Lo que sí que, diciendo de lo que decía Antonio, es que como a mí me pilló a esta edad, fíjate, y haciendo hilo de lo que encajaron en... Yo en la escuela todavía no hacíamos prácticamente, bueno, pues unos dibujos, pero al poco tiempo yo entré en el instituto, a los 10 años entré en el instituto.
Y allí sí me acuerdo que, fíjate tú, hacía ya, pues eso, hacía 2 años que estaba el Museo de Arte Abstracto, y allí en la clase de dibujo empezábamos a hacer cosas abstractas. Se estaba extendiendo ya, bueno, también, claro, teníamos unos profesores de dibujo pues que habían estudiado en Madrid, que venían, yo me acuerdo uno que tuve, don Juan Cañas o Antonio Fraile, había, y luego más adelante estuvo otro que le llamaban Kandinsky, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues ya nos metíamos y empezábamos a indagar en lo que era aquello de no representar y tratar de expresarse con formas y colores. Pues en poco tiempo se empezó, quiero decir, que fíjate lo que cambió, porque cuando Antonio lo cogió ya en su primera juventud, adolescencia, juventud, pues ya con unas inquietudes diferentes. Nosotros, como nos pilló sin tener nada previo, empezamos luego a mirarlo en el instituto, empezamos a trabajar, y entonces es cuando empezamos, pero ya era unos años después, unos años después, a fijarnos en toda la gente que estaba en la parte antigua. Ya cuando ibas al instituto ya era más normal ir por ahí, bueno, y en Cuenca se empieza pronto a ir de cañas. Quiero decir que cuando estábamos en el instituto ya pronto empezábamos a ir de cañas y ya nos alejábamos más de casa, y ya empezábamos a percibir más el ambiente en la parte alta de Cuenca. Y sí, a ver la gente de la generación, que había mucha gente que hacía, y bueno, pues de alguna manera u otra mostraban su obra, y nosotros pues tratábamos de imitarlo. Esa era la cosa, íbamos pues detrás. Entonces lo que estamos viendo, y por ir sacando conclusiones, ¿no? Estamos viendo 2 generaciones, uno que le pilla directamente, que es el caso de Antonio, otra que es la segunda generación, que le influye de otra manera, porque ya cuando ellos descubren el arte, aquello ya está allí, pero me estoy dando cuenta de un detalle. Me estoy dando cuenta de que cuando se dice que eso tiene repercusión en Cuenca, tampoco es tan cierto. Tiene repercusión en la parte antigua de Cuenca, en ese pequeño Cuenca, y el resto de la ciudad estaba como un poco al margen, ¿no? O sea, que tiene repercusión en un sitio más chico del que yo pensaba en un momento, ¿no? No, no te creas, que hoy día, bueno, hoy día, hace mucho, en la parte nueva de Cuenca, pues de cada 4 casas, por lo menos una tiene un zóbel o tiene un feito o tiene algo en su casa. Se extendió mucho. El que se metía más, como no era caro, tuvo zóbel la cosa, hacían ediciones de 300 serigrafías que las hacían muchas aquí en Valencia, en Iberosuiza, en un taller serigráfico que fue muy importante entonces. Y vendían a buenos precios y la gente se regalaba cuadros de estos. Es curiosísimo. Yo me acuerdo, en mi casa, yo tengo un hermano que me lleva 10 años, un hermano mayor, y creo que con uno de sus primeros sueldos ya pues trajo un feito a casa. ¿Sabes? Claro, evidentemente el ambiente artístico era la parte antigua, donde iban todos, pero la influencia, la segunda influencia, llegó más a la cultura general. Pues mirad, perdonad, aquí hay un ramal, Jordi, un momento. Aquí hay un ramal que vamos a abrir en este momento, pero que vamos a ir siguiendo. Porque cuando yo entro en el mundillo del arte, Sevilla de los 80, es cuando ese coleccionismo por vocación, por tener el objeto, por el objeto en sí, se transforma en un tipo de coleccionismo, debido a la máquina española, Juana de Aizpuru y todo eso, especulativo. Entonces la gente en las galerías sube los precios y ya se compra por inversión, ¿no? Yo he conocido a uno de los mayores, o sea, yo lo he conocido personalmente, lo he visto comprar porque en aquel momento trabajaba con Rafael Ortiz, a Manolo Escobar. Y os digo una cosa, ya en algún vídeo lo sacaré, Manolo Escobar no iba aconsejado por nadie, compraba con su propio ojo, ¿eh? No era una persona que como llevaba un asesor ni nada de eso. Una persona que él tenía buen ojo para decidir qué le gustaba y qué no, y casi siempre acertaba, ¿eh? Entonces, ese coleccionismo yo siempre le llamaba el coleccionismo Rodríguez Sagún, ¿os acordáis de aquel ministro, no? Un ministro que había, que era un gran coleccionista de arte y que escribió un par de cosas sobre el tema. A ver, como son... Tratamos el tema, Antonio, espérate. Tratamos el tema de Segundo Santos. No, yo quiero comentar, yo me fui de Cuenca muy pronto, yo me fui de Cuenca en el 74, que es más o menos cuando Fernando pues empezaría
a moverse. Lo del coleccionismo en Cuenca empezó porque yo recuerdo, no solamente yo, sino compañeros cercanos y familiares empezaron a comprar obra gráfica, que era la accesible en aquel momento. Y aquello continuó. Yo pensaba, ya viviendo fuera de Cuenca, que aquello se iba a mantener, que iba a seguir comprándose, que el coleccionismo iba a funcionar allí en Cuenca. No sé el motivo, pero aquello, digamos que se cayó, y yo desde fuera, y comentado en alguna ocasión con algún amigo, es la labor, es una tontería lo de la compra a plazos, pero eso de facilitar la compra, yo recuerdo que no compré porque en aquel momento estaba ahorrando para un viaje. Yo podía haber comprado un equipo Crónica en la sala Honda de Cuenca, porque quien llevaba la sala me daba facilidades, y entonces eran precios asequibles. Tampoco yo tenía un conocimiento amplio del arte. Simplemente yo me movía por gustos y poco más. A mí lo del tema comercial y lo de inversión, pues me pillaba muy lejos. O sea, yo salí de Cuenca con 22 años, y ya todo porque luego la única sala que yo conozco en Cuenca, la primera es la de la Casa de la Cultura, que estuvo solamente esa sala durante mucho tiempo. Al cabo de 4 años o 5 años surge la Sala Honda. Luego ha habido otras muchas salas, pero a mí ya no me han pillado en la ciudad. Ya desconozco la labor. Alguna vez iba de visita y veía la sala que al poco tiempo, al año, 2 años, cerraba y se abría otra, y poco puedo hablar yo después del 74 en Cuenca. Hasta el 74 sí, pero después de ese año, la verdad es que no viví la ciudad, aunque sí mantengo compañeros de la época y conexiones con gente de la ciudad, pero yo no podría, no me atrevería a comentar la ciudad después de esos años. Bueno, de todas formas, a ver, respecto al tema del coleccionismo, y eso ya te digo, eso será otro vídeo en el que hablemos sobre el tema. Yo creo que el coleccionismo, entre finales de los 70 y comienzos de los 80, es cuando pega el cambiazo. Y esa historia que cuentan, Arco se crea en el 82, yo me acuerdo porque estaba en la mini, 81-82, estaba yo en Madrid, allí en el Goloso, y fomenta el coleccionismo. Yo siempre he pensado que lo destruye. Ese coleccionismo del que estamos hablando, en el momento en el que aparece Arco y se vende otro tipo de arte, otro tipo de compra, otro tipo de motivos para comprar, es cuando hay un tipo de colecciones, que es de la que estáis hablando, que empiezan a no tener, a desaparecer, porque lo que empiezan es un movimiento especulativo. Entonces empiezan a subir los precios, a no cuidar al coleccionista, sino a cuidar al especulador, a dar una visión del arte como en la cultura del pelotazo de aquella época y tal y que cual. Entonces acaban pues destrozando lo que era un coleccionismo incipiente. Yo no sé si en eso estáis de acuerdo conmigo, Jordi. Tú, Sí, ¿eh? yo creo que de hecho pasó en el ámbito del arte, pero ya desde otras luchas sociales como el movimiento vecinal, todo lo que había sido el movimiento de las amas de casa, vecinos, tal, todos esos movimientos fueron copados, como bien sabéis, por el partido político que tuvo responsabilidad de gobierno a principios de los 80, y que de hecho fagocitó
las comunidades autoorganizadas y relativamente espontáneas que habían sido fundamentales para la evolución social, tanto en Cuenca como en el resto de España. Y que lo que sucede no es que desaparecen por una represión directa, sino desaparecen por cooptación. Desaparecen por cooptación en cantidad de asociaciones de vecinos y desaparece también ese tipo de coleccionismo más distribuido, más, de hecho, mucho más radical porque se infiltra más como en la sociedad, ¿no? Y en cambio lo que sobrevive pues son los figurones, las cabezas que van a seguir pues eso, beneficiándose y ahí directamente pues especulando en todos los órdenes, claro que sí. Yo hay un ejemplo respecto a esto y vamos a pasar ya a Pamplona, a los encuentros de Pamplona, pero mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En la enseñanza estaban los movimientos de renovación pedagógica, que eran autoorganizaciones de profesores para implementar nuevas estrategias en la educación. Bien, yo estoy hablando de Andalucía. Entonces, ¿qué es lo que hace el PSOE? En este caso el PSOE después se hace en toda España, pero en Andalucía especialmente. Crean los CEP, que son o sea, centros de formación del profesorado, pero dirigidos desde la administración. Entonces, asume las tareas que estaban llevando esos movimientos de renovación pedagógica, pero lo burocratizan. Entonces, lo fagocitan. O sea, toda esa gente que estaba autoorganizándose para cambiar la enseñanza, les quitan el terreno de juego porque la misma administración lo asume. Ahí Y está. encima da puntos. Y encima después te hace que sea obligatorio. Con lo cual no permiten que sea una propuesta. O sea, supuestamente tú puedes hacer propuestas, supuestamente esas propuestas pueden ser todo lo avanzadas que tú quieras, pero en el fondo te la acaban transformando para que sea una tarea burocrática que tienes que conseguir para los sexenios y todo eso. Bueno, pasamos seguimos con lo nuestro. ¿Cómo es tu participación en los encuentros de Pamplona? Me comentaste que tú ibas con Muro, ¿no? Iba a hacer una performance. Cuenta la acción que ibais a hacer y por qué no la pudisteis hacer. Mi participación fue, pues eso, casual, el estar en Cuenca en aquel momento. Allí tenía estudio Nacho Criado, estaba Miuria, estaba Bonifacio, que ellos sí fueron invitados como artistas a los encuentros. Yo había colaborado, Luis Muro fue un personaje muy cercano y que a mí me ayudó muchísimo en los comienzos. Todavía vive y que sea por muchos años, es bastante mayor que yo. Y bueno, a mí el que me acogiera y me informara, porque en aquel momento pues la poesía visual prácticamente era desconocida a nivel nacional. Yo tuve la suerte que en el año 1968, en la Casa de la Cultura de Cuenca, Julio Campal, dio una charla, una conferencia. El hombre se murió 14 días después, pero yo tuve la suerte de estar presente y digamos que fue mi primer contacto con la experimentación poética, que hasta ese momento no sabía absolutamente lo que era. Después de ese contacto coincidió que en esa charla, en esa conferencia, había otro personaje que yo le vi muy activo en el coloquio y yo le vi muy interesado en el coloquio y que no me corté y me dirigí a él pidiéndole información, que fue también quien a mí me ayudó. Y fue Carlos de la Rica, que tenía medios y tenía alguna revista brasileña, tenía contacto con Ángel Crespo, que en aquel momento dirigía la revista de Cultura Brasileña, que publicaba la Embajada de Brasil, que había traducido a los poetas concretos brasileños. El caso es que en Cuenca mi único contacto era Carlos de la Rica, y a través de Carlos de la Rica también conocí a Luis Martínez Muro, que era un artista más o menos ya reconocido,
había expuesto varias veces en Madrid y a él es al que se le había invitado a los encuentros a participar con una acción. Él, para los encuentros, había preparado una serie de objetos no identificados que simulaban explosivos, simulaban bombas. Entonces, lo iba a colocar en sitios claves de la ciudad y se iba a grabar la reacción del personal ante ese objeto no identificado. Él había hecho pruebas en Cuenca, habíamos hecho pruebas, colocar un objeto de ese tipo precisamente a la entrada de la Casa de la Cultura, en unas escaleras que había allí. Se había puesto en la calle céntrica de Cuenca, en Carretería, junto a un escaparate. Y bueno, los objetos en Cuenca pasaban desapercibidos. Al final, pues algunos de compañeros teníamos que hacer de ganchos y ponernos junto a él para que la gente se parara y llamara a ver la reacción. Él presentó ese proyecto cuando le invitan a los encuentros y se lo aceptan. Y pues bueno, él en aquel momento mi relación con él era muy buena y me sugiere que por qué no me voy a los encuentros. Y pues nada, él empezó a hacer los objetos esos no identificados y llega el momento de los encuentros. Yo había ahorrado como podía, yo sacaba dinero de donde podía y como podía, tenía 2.500 pesetas y nos presentamos varios compañeros de Cuenca en los encuentros a ver qué era aquello. Él nos hablaba de la gente que había, pero nosotros íbamos allí con un desconocimiento total de todo. No habíamos salido de Cuenca para nada. Yo había visto lo que llegaba a Cuenca y lo poco que me informaba en el museo, pero desconocía por completo todo. Para mí aquello fue un descubrimiento. Y fue un descubrimiento por ir acompañado. Si yo llego a ir solo allí no me entero absolutamente de nada. Pero Luis Muro sí tenía relaciones con muchos de los artistas que allí había y pues allí conocí a Valcárcel Medina, conocí a Esther Ferrer, vi por primera vez al grupo ZAD. Para mí, yo ya tenía 20 años, lo menos. Ya llevaba 2 años o 3 años que me había iniciado un poco y bueno, pues el encuentro me transformó por completo y me hizo cambiar de actitud ante todo. Y el problema es que lo que llevaba Luis Muro para mostrar allí, pues no pudo realizarse. Fue el mismo día que llegamos, explotó. ETA había puesto un explosivo en la Esfinge de Sanjurjo y había volado por los aires. ETA había aprovechado la concentración que había allí de periodismo, sobre todo extranjero, apenas los cubrió lo que fueron 8 días. Yo estuve solamente 5. Fueron 8 días y allí había prensa prácticamente de toda Europa y bueno, americana, japonesa y española muy poca. La verdad es que se ha hablado de los encuentros bastante después de haber sido celebrados, pero en aquel momento, como actualidad, apenas hubo información. Y esa fue mi relación. Yo fui un poco de ayudante con Luis. Cuando fuimos a Pamplona íbamos 5 personas en el coche y cargados de que si nos hubiera parado la Guardia Civil y hubiera visto todo aquello, aparentaban explosivos, como ser objetos que iban a explorar. Si nos llega a parar la Guardia Civil, seguro que nos hubiera detenido a todos. Luego la organización del encuentro, al llegar allí y al explotar el artefacto ese, pues aconsejó que no se llevara a cabo esa acción y la acción pues no se realizó. Algunas de las actividades que aparecen en el catálogo de, los encuentros y que luego se ha comentado, se ha hablado de ellas,
pues no se llegaron a hacer. Allí había una cúpula que apareció rajada, donde se realizaban dentro de la cúpula una especie de carpa gigantesca que se mantenía con ventiladores. Estaba un globo anclado en la tierra en el cual se realizaron alguna actividad, pero estaba previsto realizar muchas más actividades, pero como al tercer día apareció rajada y destruida, pues no pudieron celebrarse allí más actividades. Ese es un poco mi paso. Allí conocí también personalmente al equipo Crónica. El equipo Crónica llevaba una serie de personajes sentados. Era el espectador de espectadores, era una figura humana, una escultura humana en posición de sentado, y ese espectador de espectadores aparecía en jardines, aparecía en autobús, aparecía en los cines. Había mucha concentración. Bueno, había que seleccionar lo que querías ver, porque había tantas actividades al día y muchas coincidían hasta incluso mira, este es el cartel del espectador de espectadores del equipo Crónica. Esto era muy llamativo porque yo recuerdo en un cine había problemas para hospedaje, entonces dejaron cines abiertos para que la gente pues pudiera descansar y pudiera dormir, y bueno, a todo esto también se pasaban películas, y yo recuerdo de entrar en una tarde en un cine de esos, simplemente a descansar, no iba a ver película ni nada, y encontrarme al lado pensando que tenía alguien allí en el cine. Cuando se encendieron las luces, pues estar un espectador de estos a mi lado. Allí las figuras esas aparecían, te las encontrabas en el paseo de Sarasate, allí en los jardines, te las encontrabas en muchos sitios. Fue una experiencia que me cambió por completo y me marcó. Si no lo tenía muy claro hasta ese momento, mi decisión por continuar en la actividad, en la creación, pues aquello me lo aclaró. Y bueno, pues la verdad es que hice muy buenos contactos que luego me han sido muy útiles. La verdad es que sin aquello, pues no hubiera sido posible mi trayectoria. Antonio, pues dime cuál de todos los artistas que conociste y las actividades que viste, lo mismo que has comentado esto del equipo Crónica, ¿cuál otras te marcaron o te impresionaron en ese momento? Bueno, fue el grupo ZAZ. El grupo ZAZ llevaban un espectáculo, Juan Hidalgo, Esther Ferrer y Walter Marchetti, y el espectáculo que llevaron fue impresionante. Tanto es así que ese mismo, los encuentros fueron en junio, no sé si era junio o julio, pues de lo que yo vi allí, en septiembre de ese mismo año en Cuenca, en septiembre en el 72, hicimos... Yo tenía en esa época, en Cuenca había mucha afición al teatro y tenía contactos con un grupito de teatro, y bueno, yo venía de allí eufórico. Había visto el espectáculo que Zaz había hecho y quisimos hacerle, yo lo conté a los compañeros, quisimos hacerle un homenaje en Cuenca, y le hicimos un homenaje para un grupo. En Cuenca en los veranos iba siempre un grupito de canadienses a unos cursos de verano, iban pues 30 o 40 canadienses. El caso es que hablamos con la gente que dirigía ese curso de canadienses y decidimos hacerles, el grupo de teatro, un homenaje al grupo ZAZ con las piezas que yo había visto del grupo ZAZ allí en Pamplona. El grupo ZAZ para mí fue muy interesante, Balcácer Medina, bueno, y Esther Ferrer. Luego con Esther Ferrer he coincidido en
en varios encuentros, he coincidido aquí en el Bostel, he coincidido en Sevilla, en Contenedores, he coincidido, y la relación sobre todo con Valcárcel también fue muy interesante en aquella época, y la última relación que tuve con Valcárcel, él se estaba deshaciendo por problemas de capacidad en su casa, tenía que desprenderse de muchas cosas, y él me regaló una serie de fichas de una de sus acciones. Luego he coincidido también con él y se acuerda todavía de los encuentros de Pamplona, y yo no sé si se acordará de mí porque aunque he intentado hablar con él en varias ocasiones cuando hemos concedido, él confundía, mezclaba recuerdos unos con otros, pero para mí él fue muy importante en aquel momento. Y bueno, todo esto es gracias a que fui acompañado por Luis Muro. Yo no hubiera podido tener acceso a esta gente si hubiera ido solo. Tú entonces piensas que estos encuentros y ahora preguntaré a Jordi, era una cuestión, sí, muy arte contemporáneo, pero elitista, como de decir, tú tienes acceso a esto si tienes un cierto nivel de vida, si tienes una cierta cultura, si eres de una cierta clase. Yo es que creo que no fueron, la creación de los encuentros fue difundida que no fue difundida para un público, fue difundida entre los creadores de aquel momento, y fue un círculo muy cerrado. Yo allí me encontré a más gente de fuera de España que españoles, creadores y espectadores. Espectadores eran los de la ciudad, que bueno, pues igual que me llamaba la atención a mí, les llamaba a ellos. Allí veías, recuerdo que hay unas fotos, hay unas imágenes de señoras que parece que salían de la iglesia vestidas de negro y que solamente les faltaba el rosario en la mano, y que no era un encuentro para espectadores normales, era, digamos, Y luego el problema es que era mucho, era digerir todo eso en tan poco tiempo, si es que se pisaban actividades. A lo mejor había 3 actividades a la misma hora, que tenías que tener muy claro lo que querías ver y seleccionar e ir a ver eso, y dejar de ver otras cosas que eran interesantes, pero que por problemas de tiempo no podías verlo. A mí es que hay una cosa respecto a los encuentros de Pamplona, y yo creo que estos encuentros puedes tirar más. Pero hay una cosa que siempre me ha chocado, y es Pamplona. ¿Por qué Pamplona, no? Pamplona es en aquel momento, yo creo, además, y ahora es como la sede del Opus en España. En aquel momento Franco está vivo y tiene unos ministros del Opus, unos ministros de una política aperturista que patrocinan hasta las películas de Buñuel, ¿no? Es como un poco, no sé, que no estoy apuntando nada, simplemente estoy haciendo unas observaciones que me resultan chocantes, ¿no? Que el cómo el arte contemporáneo en el que estamos hablando con Frank, estamos hablando de que Franco muere en el 75. O sea, Sí, no, vivía todavía Franco. Y recuerdo concretamente en el espectáculo del Grupo ZAD, cuando se apagan las luces, empiezan a caer octavillas del cielo, o sea, por allí, por el patio de butacas, y eran propaganda a favor de ETA. Era ETA quien estaba enviando aquello. El eco que tuvo ese encuentro fuera de España fue porque lo estaban cubriendo, y había representantes de prensa en casi todas las actividades. Jordi, Y tú... bueno, el por qué en Pamplona, pues por los patrocinadores, las circunstancias eran muchísimos participantes en la nómina. Pero tengo por ahí el catálogo. Sí. Entonces, hacerse cargo de todo lo que allí se hizo y de toda la gente que participó, eso era prohibitivo. Mirad qué tocho. ¿Y cuáles eran los patrocinadores? Ahí vendrá, ¿no? Los patrocinadores eran, vamos a ver, era
el Museo de Navarra, Hotel Tres Reyes, Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Secretaría, bueno, Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Buenos Aires, hay un montón. Y luego estaba el grupo ALEA, que son los que hacen el montaje, los que hacen la organización, y había una constructora que no recuerdo muy bien cuál era, que era la que pagaba los honorarios, porque pagaron no solamente honorarios a los creadores, pagaron, yo recuerdo a Luis Muro, que él valoró su trabajo y valoró sus artefactos y le facilitaron el dinero que costaba, y había proyectos allí bastante caros, sobre todo lo más espectacular, que yo no sé si se verá aquí, es mirar, esta es la cúpula que se montó en la Ciudadela de Pamplona y en la cual dentro de esta cúpula se celebraron algunas de las actividades. Esta es la que apareció rajada a los 3 días de estar en funcionamiento, que no se llegó allí a celebrar todo lo que estaba previsto. Todo esto, si no hay dinero detrás, hubiera sido imposible celebrar tanta cantidad. Mirar el tocho que es. Y bueno, esto para mí fue el catálogo costaba 500 pesetas de la época y mi presupuesto eran 2.500 pesetas para los 5 días. Y yo decidí, pues eso, apostar por el catálogo, que luego pues me ha sido muy útil y he aprendido mucho de él. Ya le he dicho a Arturo que le hagamos fotos al catálogo para ir mostrando durante se pasa el vídeo, ir mostrando algunas imágenes como imágenes de recursos. Jordi, tú de los encuentros de Pamplona, ¿qué visión tienes? Evidentemente mi visión pues, es la de alguien que tenía 3 años en esa época, así que no me dio para ahorrar con Antonio e irme para allá. Pero sí, luego ya trabajando desde la universidad y en investigación es una cita recurrente, o sea, es una de las cosas en las que parece haber confluido todo el mundo que tenía algo que decir y hacer, y donde todo el mundo que ha salido allí ha hecho y dicho cosas interesantes. Y de hecho pues muestra un poco lo complejo que es todo esto, como quizá en la ciudad del opus por excelencia, y imagino que el constructor igual era Ugarte o alguno de estos. Ugarte, sí. Claro, y las cajas de ahorros, que son la mafia local y tal. Aunque esta gente esté ahí, aunque por el otro lado estuvieran los de ETA intentando sacarle su rédito político también a la cosa y lograr visibilidad y tal, evidentemente el arte sigue siendo capaz de mantener su propia agenda y mantener una cierta autonomía para lo bueno y para lo malo. Porque de alguna manera, evidentemente, tanto interés tendría el señor Ugarte y los de las cajas de ahorros como el movimiento Versale Radical por reducir todo aquello a poco menos que una expresión de la modernidad española que el gobierno de Franco también quería amparar de alguna manera para lavarse la cara, o una apuesta política radical que se fundía en un abrazo y claro, ni una cosa ni la otra. Y eso, bueno, pues yo creo que es una más de las enseñanzas de los encuentros de Pamplona, es que el arte y el arte contemporáneo es muy difícil de neutralizar completamente, como que cuando toda esa capacidad de creación y tal confluye, pues es imprevisible, es como estas bombas que había hecho Luis, están puestas por ahí y a lo mejor hay que saber cuáles son de verdad y cuáles son de mentira, pero todas acaban por producir algún efecto. Y yo creo que eso es el mérito que hay que reconocerle a este encuentro. Yo quería comentar un par de cosillas al hilo de lo que habéis estado hablando. Una sobre el hilo de lo que decías, Jordi, antes de los colectivos de la época, que viendo el catálogo, mientras vosotros estabais hablando, pues yo quería leeros un trocito de la introducción del catálogo, ¿no? Sí, pero Arturo,
Arturo, quítale el sonido al micro de Antonio, que hay una reverberación. Vale. Voy. Son ya las 7, vamos a 5 minutillos más y cuando acabe Arturo ya Es que paramos. quiero quitar el... Ah, sí, aquí, vale. Luego... Mirad, es que lo he visto tan al hilo de lo que estabais hablando. No, pues no. Quita el micrófono, pero... Alto. Se te está oyendo bien ahora, ¿eh? Ya no había reverberación. Porque me he venido al de Antonio. Es que estoy en el otro. Bueno, que me puedo venir aquí. Porque Quédate total ahí, es ahí. quédate ahí, Vale. sí. Quédate ahí al lado de Antonio. A ver. A ver. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Vale. Mira, dice la introducción del catálogo. La aventura del arte actual es una aventura colectiva que, a pesar de lo que a veces se diga, concierne a todos, incluso y más que a nadie a los que se dicen sus enemigos. Esta es una de las razones de los encuentros. Otras podrían ser la información mutua, los contactos personales, etcétera, etcétera. O sea que ellos lo tienen muy claro que es una empresa colectiva, es de ellas. Y luego, más adelante, dicen, y parece que también lo tienen muy claro, nota importante de estos encuentros es que su organización y realización haya corrido a cargo de los artistas. La visión que un organizador tiene de una actividad artística no es ni puede ser la misma que la de un creador. Esto creemos ha de notarse en el caso presente y hemos querido deliberadamente que sea así. Entonces, aunque hubiera detrás todo ese dinero del que hemos hablado, porque es caro, que probablemente sea una burguesía antifranquista que quiere dar cauce a otras formas de expresión, las motivaciones que tengan, ¿no? Tanto en Cataluña como en el País Vasco, pues estaba claro que había un dinero no franquista moviéndose por las distintas instituciones. Pero al margen de eso, ellos es decir, habrán sido subvencionados, pero parece que deliberadamente no manipulados. Tenían este punto, ¿no? Desde el principio. Y luego que haya gente como Valcárcel Medina o como el Grupo ZAG, no se puede decir que puedan ser neutros. Mientras que, opiniones mías, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca era algo que podía ser bienvenido por el franquismo porque era un arte no comprometido. ¿A quién le molestaban esas manchas de colores ahí, no? Bueno, pues el autor podía tener sus ideas, pero no era lo mismo que un realismo socialista a la hora de contraponerse al régimen. Pero sin embargo estos tíos no, estos tíos vienen con la escopeta cargada, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, sí, yo creo que es curioso cómo se junta la gente y cómo tienes. Y otra cosa que me ha resultado muy curiosa es que precisamente haya sido un elemento clave en la biografía de Antonio, porque quiere decir que hay momentos claves de encuentros que son claves en nuestras biografías, en las de todos. Entonces, el hecho de encontrarse en Cuenca con aquel grupo de gente que son, no sé si expatriados de Madrid o lo que sea, o buscaban su ratito cómodo allí, ¿no? Pero tener contacto directo y luego tener un momento tan electrizante como son los encuentros de Pamplona, pues claro, eso marca como el que estuvo en Bustock o como el que estuvo en otro sitio, es decir, quedas tocado por una energía colectiva. Y eso es un mensaje para nuestros días, ¿no? Cuando los muchachos vean estos vídeos, nosotros no vamos a tener esa fuerza magnética para motivarles a nada. Vamos a ser unos puretas contando aventuras del pasado, con cosas muy interesantes, imágenes, etc. Pero, ¿cómo se pueden generar hoy en día encuentros electrizantes? Esto no es fácil. Le decían, me parece que era Goytisolo, que le preguntó un alcalde cómo podía hacer una plaza del FNAC en España. Y dice, no, un político no la puede hacer. La puede destruir, pero hacerla es muy difícil. La crea la gente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Se juntó aquella gente y formaron
momento eléctrico y al que le tocó la corriente, que a Antonio le tocó, pues, le cargó las pilas, ¿no? Por un rato. Nada, estos eran los comentarios que quería hacer. Yo en lo que tú dices... Y Le voy a dar la voz Creo que ya... No, lo tiene. Ah, vale. Mira, en lo que tú dices, yo te voy a decir mi experiencia personal, pero antes de eso os voy a comentar de una cosa. Lo que pasa es que eso yo en el vídeo no lo puedo sacar, os lo puedo comentar a vosotros fuera del vídeo. Por una casualidad de la vida, porque si naciste para martillo, hasta del cielo te caen los clavos, yo conocí a Juan Carlos Díaz, que es Juan Carlos Díaz Alegría, el hijo del general que educó al rey. Y él se educó con el rey. Este hombre, cuando yo lo conocí, era patrono del Museo de Grabado de Marbella. Y él me ha contado muchas cosas de Cuenca y de toda esa parte interna de cuando llegó Sobel, porque él fue medio novio de Sobel, tenían relaciones. Entonces, en una visita que un fin de semana que pasé con él en Madrid, pues me contó un montón de cosas. Son cosas que son chismorreos, ¿no? Pero que yo la contaré para que, bueno, porque yo la pongo entrecomillado, ¿sabes lo que te quiero decir? No es una cosa que yo de 100% seguro, ¿no? Pero hay muchas cosas de que él me contaba que yo le veía el sentido, ¿no? Porque yo le preguntaba, pero ¿cómo hay esa apertura política por el arte contemporáneo, por la abstracción en Cuenca, en el franquismo y tal? Y me dice, y además fue la primera vez que yo lo escuché, me dice, Antonio, los americanos apostaron por el arte contemporáneo como contraposición al realismo socialista. O sea, toda esa libertad del arte contemporáneo, todo eso fue una apuesta política para hacer un arte diferente que fuera un emblema de la libertad. Y en España, por medio de la embajada americana, y él decía que en cierta... O sea, él lo daba como que era seguro porque él había estado escuchando a su padre. Cuando Sobel llega con esa idea, al principio lo ven con rechazo. De hecho, según él me contaba, las mismas instituciones de Cuenca no lo veían, que pensaban que aquello iba a ser un alboroto para la ciudad, pero que desde Madrid le dan un telefonazo y le dicen, no, eso hay que hacerlo, porque eso nos va a dar una imagen de modernidad, una imagen de libertad y de contraposición a las políticas comunistas y tal y que cual, que nos van a proyectar de otra manera, ¿no? Que yo un poco por ahí es por donde veo un poco lo de Cuenca. Pero, afirmando lo que tú dices, Arturo, yo he trabajado con políticos en el Ayuntamiento de Sevilla, llevaba, ya lo contaré en otro vídeo, llevando algunos programas, ¿no? Con los mejores políticos que se trabaja son con políticos de derechas que no tengan ni puta idea de arte ni lo quieran tener. Porque te dicen hay que hacer tal cosa y te dejan absoluta libertad. Absoluta libertad, puedes hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, cuando tú tienes un político a tu lado que encima quiere saber de arte, es cuando estás como esposado, ¿no? Porque de todo opina, de todo entiende, de todo sabe, todo lo quiere manipular. Entonces yo entiendo que esta historia de Cuenca, que es una gente que tiene dinero y dice, bueno, pues hay que hacer esto para proyectar la imagen de modernidad española, ¿no? Pues que lo hagan ellos porque nosotros no tenemos ni idea. Jordi, ¿tú ibas a hablar? Nada, que iba a decirte que el tema que estás abriendo es interesantísimo, pero que es muy complejo todo el Por tema eso de la abstracción, del expresionismo abstracto y tal. A mí esto me gustaría hablarlo con más tiempo, y como he dicho de cortar a las 7... Sí, ya vamos a cortar, ya vamos a cortar. Vamos a moderarnos y nos guardamos cosas para los siguientes vídeos para tratarlas con la complejidad que merecen, porque si no se queda en caricatura, ¿verdad? Sí, no, pero de todas formas ya te digo que este inciso que he hecho yo después de Arturo ya iba off the record. Ya podemos cortar el vídeo de hoy y quedamos emplazados para el siguiente. Ya ponemos fecha para el siguiente. Genial. Y hemos visto lo de Cuenca y lo de los encuentros de Pamplona. Ya leeremos lo que ha hecho Arturo muy bien. Leeremos algunos de los fragmentos y tendremos fotos de los encuentros de Pamplona para incorporarlo en el vídeo. Y ya está, yo creo que por hoy ha quedado perfecto, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bien. Yo quiero aclarar una cosa, y es el Museo de Arte Abstracto se hizo en Cuenca por mediación de Gustavo Torner, porque Zobel lo había intentado hacer antes en Toledo y en Toledo no le dieron las facilidades
que consiguió Torner en Cuenca para que el museo se montara allí. Muy No sé bien. si eso lo Bueno, sabíais o no lo sabíais. Sí, es parte de esa complejidad que Sí. estamos diciendo, ¿no? Pero que también te pregunto, no afirmo, te pregunto, que al principio la autoridad creo que la Diputación de Cuenca o algo así, lo intentó rechazar, intentó quitarse eso de encima o el ayuntamiento no daba las licencias, no lo permitía, y fue desde Madrid cuando le dijeron, no, tenéis que apoyar este proyecto. Sí, el problema fue cuando se decidió que se hiciera en las casas colgadas. O sea, la misión de Torner ahí fue suavizar y conseguir que realmente se le diera el espacio ese. Claro. Compañeros, yo me Es- tengo que ir, lo Sí. siento, pero me Venga. tengo que ir. Ya, Es ¿vale? que Torner tenía la idea de que fueran las casas colgadas. Directamente Torner le había dicho a Zobel, en las casas colgadas ahora no hay nada y no saben qué hacer con ese edificio. Vamos a hacer la propuesta directamente. Torner lo tenía claro desde el principio, que quería las casas colgadas y lo consiguieron. Y eso de Madrid no está, según Zobel, a no ser que Zobel mintiera en una entrevista, Zobel dijo que la relación con el ayuntamiento, con el alcalde de Cuenca, que no se enteraba de arte y tal, pero que quería apuntarse a algo y quería que la relación con el alcalde de Cuenca fue buena desde el principio. No, él no tenía idea, pero le fue con Juana Mordó y Zobel, que era un tío rico con mucho, y yo creo que lo único es llegar al acuerdo con lo de las casas colgadas, que bueno, que era y que ahí tuvieron pues que trabajárselo bien. Y ahí Torner tuvo mucho que ver porque Torner fue importante en la rehabilitación, porque él es ingeniero de sí. formación. Gustavo Torner, antes de artista, era ingeniero. Y trabajó mucho en rehabilitarlas, respetándolas y haciendo un museo como habéis visto, que es un museo estupendo también en la estructura arquitectónica. Y desde... Zobel era, que yo sepa, era diplomático o algo así, ¿no? ¿Quién? Zobel. No era diplomático o tenía relación con la embajada de Filipinas. Algo había ahí. O sea, que él políticamente también estaba bien relacionado. Sí, porque también era de una familia española que emigró a Filipinas y allí tenían empresas y tenían fortuna y relaciones internacionales. Sí. Algo había habido. Una empresa de cerveza era lo que lo había hecho rico, ¿no? No sé si de cerveza, eso ya no lo sé, pero tengo una empresa importante. De todas formas, ¿el museo fue apoyado desde Madrid? Sí, ¿no? Supongo, ¿Desde pero el Ministerio de Cultura fue apoyado? para que te hagas una frase de Zobel que dijo cuando le preguntaban eso, decía que al gobierno español el arte le importaba un pepino. Quiero decir, que dejaba hacer cosas de esas porque le venía bien, pero que no tenía tampoco ni interés a favor ni en contra. Bueno, pues yo creo que lo damos por acabado. Vale, vale. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido, Arturo? Bien, bien. Quiero decir que tienes tú un trabajillo de fondo de dónde corto y qué pongo para que... No, es muy fácil porque a ver, que tengo el vídeo muy sencillo. Lo que sí vamos a hacer la próxima vez es ponerle un foco a Antonio, porque en esto sí le voy a poner blanco y negro y tal y que cual. Pero ponerle un foco para que no haya esos cambios de ¿sabes lo que te quiero decir? De luz. Sí, es lo que decía, pero es que lo da la mancha negra, que es Antonio, sobre un fondo blanco. Cuando sale y se mueve de foco, pues ya Sí, pero si tenéis algún foco de luz LED, Vale. ¿vosotros tenéis laboratorio de fotos? Sí, no, tenemos. Lo puedo Pues si poner, le pones a ver un foco qué de pasa. luz LED un poco desde atrás, eso se elimina. Vale, pues... Bueno, pues ya está. intentamos. Pues corto la grabación y muchísimas gracias. Yo creo que aquí es un material muy bueno, ¿no? Vale, pues la próxima cita cuando tú nos convoques. Venga, pues ya está. Vale, ha sido un placer. Venga, Hasta luego, Fernando. Hasta luego. Hasta luego, que vaya bien, Antonio. Ha sido un placer.